Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradecemos mucho el que estén con nosotros en una emisión más de Consumo TIC. En esta ocasión para traer a ustedes un tema sumamente polémico, bastante cuestionable, que decimos que es una historia de un fracaso, de otro fracaso ya anunciado, pero que, bueno, pues sin duda con todos los bemoles que esto implicó, es una propuesta que dejó de ser iniciativa, ya aprobada por el Senado de la República, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se trata ni más ni menos que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y para platicar de ello, pues tenemos con nosotros a nuestro invitado de honor, a Jesús Romo, un gran colaborador también de este espacio. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Enrique, buenas tardes. Muchísimo gusto estar aquí platicando contigo y bueno, pues abrir temas que nos interesan, creo que a toda la ciudadanía. Creo que es un tema que tiene que ver con telecomunicaciones, obviamente, pero sale como que del nicho especializado, ¿no? De información sobre tecnología y telecomunicación. Cierto, Jesús, no han sido pocas las voces que abordaron este tema. De verdad, una recurrencia muy voluminosa de especialistas, de académicos, de gente interesada en general sobre las repercusiones que va a tener este padrón, que como decimos, pues ya está aprobado, y pues ahora resta ver ¿cuándo empezarán, si es que los hay, los primeros animados, a empezar a entregar sus datos biométricos, que es una de las cosas? Si el RENAUD, que fue el antecedente de esta iniciativa, tuvo un fracaso por evidentes razones, de una filtración de datos, de un manejo inseguro de los datos tan sensibles como son los datos personales. Pues yo quiero ver quién va a ser de los primeros que se atrevan no solamente a dar esos datos, sino ahora también algo más delicado, los datos biométricos, ¿no? Tu rostro, tu huella dactilar, tu retina, en fin. Y sobre todo ver también quién va a ser el primer operador que se anime a echar a andar esto que, como decimos, ya está aprobado. ¿Tú cómo ves este tema, Jesús? Bueno, yo creo que para empezar hay que comentar con los usuarios los plazos para los que esperamos que surja todo esto, ¿no? Recordar que la ley, o bueno, la minuta que vota el Senado ya, o sea, digamos, entra esta semana en vigor y el IFT tiene 180 días, 6 meses más o menos, para, digamos, establecer las reglas, las disposiciones administrativas, cómo va a funcionar. Esto nos da un plazo inicial de 6 meses, más o menos, que más o menos ahí es cuando tiene que ya empezar, si estoy leyendo bien el plazo, es cuando ya se tiene que empezar a ver cuál va a ser la herramienta para recabar estos datos para nuevas líneas. Ver que también la ley dice, bueno, para las líneas que ya estaban hay un plazo de 2 años, entonces creo que es el que le interesa a mucha gente, ¿verdad? Si tú tienes ya un número telefónico, independientemente si es prepago o pospago, tienes un plazo de 2 años para entrar en ese registro, ¿verdad? Entonces sí es una iniciativa que tiene, quizás el plazo de 2 años parece mucho, pero el hecho de que el IFT tenga que dar a conocer estas reglas en un plazo de 6 meses puede ser muy apurado. Recordar que también la ley los penaliza al IFT si no emiten las reglas, ¿verdad? Entonces los tienen también un poco ahí con una, yo diría, no es un incentivo, ¿verdad? Es más bien una especie de imposición, de un mandato que ahora tienen que agarrar y pues que dentro de poco vamos a empezar a ver más o menos qué es lo que tenemos que entregar. Y ese plazo de 2 años muy probablemente pues no van a esperarse los operadores a cumplirlo, ¿verdad? Esto probablemente va a ser una cuestión de un tema de un año y medio que estemos hablando de, oye, esta es la herramienta que voy a usar, qué tengo que dar, etcétera. Entonces, en funcionamiento es eso, pero yo quisiera así centrarnos en la parte no más, que creo que le interesa más al público, que es en la parte de ética, ¿verdad? No tanto de cómo llenar esta herramienta que todavía ni conocemos qué tenemos que dar, sino de la parte de ética, por qué se está pidiendo esto, qué es lo que pasó hace tiempo, y también el de qué tengo que preocuparme, ¿verdad? Que creo que es otra Claro, claro. noción Y válida. sobre todo porque dices que a lo mejor, y estoy de acuerdo contigo, que a lo mejor parecen 2 años mucho, pero se trata de 126 millones de líneas que están circulando en el país, ¿no? No es nada menor el tema.
Sí, y que hay que ver aquí algo muy importante de los usuarios, ¿verdad? Que es la ley, creo que de entrada tiene una parte muy específica que dice qué es lo que le tienes que dar tú al gobierno, ¿verdad? De tus datos. Que eso está hecho, o sea, eso creo que es lo mínimo, pero no es como una especie de palomita o algo que aplaudir, ¿verdad? O sea, tú tienes que dar, creo que tu nombre, tu domicilio, tus datos de identificación y un dato biométrico. ¿Por qué es importante qué digo que es importante que esto lo tiene que dar el usuario, ¿verdad? Porque recordar que en el contexto donde estamos ahorita, de mucha tecnología, muchas aplicaciones, muy probablemente tú esos datos ya los diste, ¿verdad? Simplemente para darte de alta, para contratar una tarjeta de crédito, ¿verdad? Totalmente por internet que se puede. Tú ya das foto, tú das un comprobante de domicilio, das ¿qué más? Datos bancarios incluso. Entonces, ya estamos dando nosotros bastantes datos a sujetos obligados, ¿verdad? De la parte de gobierno, pero también a esta iniciativa privada. Entonces, para mí un punto de preocupación cuando se empezó a conformar esta ley o esta iniciativa más bien, era que el administrador, digamos, del padrón, quedara facultado para decirle, ¿sabes qué? Yo voy a extraer los datos si ya lo tiene el SAT, si ya lo tiene la Secretaría de Hacienda o si ya lo tiene un banco, que los bancos han sido foco de bastante regulación en este sexenio también. Pero mi preocupación sería eso, porque ahora, o sea, técnicamente sería posible, y más con un mandato de seguridad pública de que el PAN-out, si tú no lo llenas, te lo llenen con cosas que tú ya diste. Eso es un punto de preocupación y sí hay un elemento ahí que tiene que tomar en cuenta el usuario. O sea, tú vas a tener que mandar, no sabemos si tu foto o qué tipo de comprobante de domicilio, pero el operador ya va a dar información tuya, ¿verdad? Ya va a dar información de dónde tuviste bueno, de cuándo contrataste la SIM, creo que la modalidad de contratación, y creo que esos son los datos como que más importantes que da el operador. Entonces, sí, o sea, en parte tú como usuario tienes que dar, pero o sea, no hay un incentivo positivo, ¿verdad? Es más un mandato de si tú no cumples esto, es una regla, si no lo cumples, el servicio se te puede, bueno, se te va a cancelar, ¿verdad? Entonces, aquí también hay una asimetría, hablando ahorita del usuario todavía, es más costoso para la gente que tiene, por ejemplo, líneas de prepago o que usa la línea telefónica para algún fin productivo o educativo, es más costoso para esas personas que un usuario, digamos, más casual, que tú puedes perder la SIM y no pasa nada, ¿verdad? Que también esa es una de las preguntas centrales. Y parte de lo que se discute era, hay una lista, una cantidad de usuarios de prepago grandes que no sabemos quiénes son, pues esta política no tiene un diseño muy efectivo para la parte de prepago, ¿verdad? Ya lo vi, es más, vamos a un ejemplo más cercano, la portabilidad, ¿verdad? En la portabilidad es donde el usuario ve más ese costo, ¿verdad? Claro. Para quién es más importante tener un sistema de portabilidad, recurrir a ello, las líneas de prepago, aunque la gente de pospago, la gente de prepago también lo hace, Claro. pero no es una barrera tan clara. O sea, tú puedes perder tu línea, hasta la SIM te la regalan, ¿verdad? Los chips, los famosos de regalo ya te los van incluyendo. Entonces, no impone costos muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy evidentes al segmento que se supone que quieren vigilar. Entonces, desde ahí creo que replica ya un problema que dijiste que se observó con el Renault. Es más, en el Renault, no sé si te acuerdas, pero hay una nota de reforma, creo que de 2010, en donde se registraron varios celulares a nombre de García Luna. Claro, sí, sí, sí. Eso fue muy conocido. Oye, y ahorita, por ejemplo, en ausencia de esas reglas bajo las cuales se va a tener que operarse, padrón, me viene a la mente, sí, no sabemos si aparte de que si no cumples con el requisito de entregar tus datos, el hecho de que quieras cambiarte de SIM porque se me perdió, te va a dar derecho a tu portabilidad. Y eso sí tiene un costo para la gente que tiene un negocio, para la gente que tiene que un trabajo de manera independiente. Pierdo mis clientes cuando pierdo portabilidad, ¿no? Exactamente. Y otra cosa también es de que por ejemplo, en el segmento de los medios también se pierde la anonimidad, ¿verdad? De los periodistas, Ah, ¿verdad? claro. Aquí ya no va, digamos, también tiene ¿cómo se puede decir? Una dimensión democrática o una dimensión liberal, aparte de decir, oye, yo puedo contratar un chip con la libertad de que no tengo que entrar en un contrato o algo así, pues eso se pierde, ¿verdad? También para la parte de los extranjeros, pues es también
una barrera más, ¿verdad? De poder agarrar un chip. Que también dices, bueno, pues ya hay mucho elemento de un visitante, probablemente tiene un paquete de roaming ya incluido, no pasa nada. Pero lo importante o lo que yo le diría a los usuarios es, ojo, porque quizás en 2010 estábamos en una conversación distinta, o 2009, 2012 estábamos en una conversación distinta, pero aquí tenemos que con la reforma del 2013 ponemos que el derecho a las TIC, o el derecho de ser usuarios de las TIC es una, digamos, entra en la parte de las garantías individuales y ahora se voltea un poco, ¿verdad? O sea, ahora tener una línea celular va a estar condicionada a que tú compruebes, en principio, tu identidad, ¿verdad? Que eso no era un requisito que teníamos expreso. Y también que demuestres, por ejemplo, la parte de la vivienda, que estás en una vivienda formal. Se puede decir también que esto, o sea, esto es una penalización, por ejemplo, de la indigencia, de los asentamientos precarios, ¿verdad? De gente que no tiene algún documento probatorio de domicilio, pues también los está marginando, ¿verdad? Del acceso a las TIC. Y también la parte de... Oye, o incluso también aquellos que cambian de domicilio, que no es poco frecuente eso, ¿no? Exactamente. Y que, por ejemplo, la parte del prepago, que no tuvieras que meter este tipo de datos, pues es conveniencia pensando, por ejemplo, en usuarios como estudiantes, migrantes también, como no. Entonces, sí, se impone al usuario se le impone el costo, ¿verdad?, de comprobar que estén sus datos, digamos, actualizados. Bueno, de acceder, yo te diría, a un instrumento de vigilancia, porque también esa es la parte que a mí se me hace mucho más notoria, ¿no? De esto es un instrumento que ya te dice, voy a condicionar, ¿verdad? Voy a condicionar que tú accedas al servicio telefónico, que es el más difundido en nuestro país, telefonía móvil o internet móvil, si así lo quieres ver, siempre y cuando tú accedas a este instrumento de vigilancia, que también aquí nos lleva a la discusión de la legitimidad, ¿verdad? Dices, sí, un gobierno puede, en función de la seguridad pública, imponer esta clase de medidas más cargadas hacia el autoritario, pero en este caso, ¿cuál es el problema que lo suscita, ¿verdad? Por ejemplo, en casos como en Rumania, salió hace tiempo una iniciativa de un registro similar a este que estamos viendo en México, porque se había cometido un crimen en sí muy mediático, bastante feo. Y en el caso de México, hace 10 años, pues teníamos una crisis de inseguridad que comenzaba a ser un poco más extendida, ¿no? La cosa es de que aquí no hay una exposición de cuáles son los motivos, o sea, qué es el delito que quieres perseguir, ¿verdad? O son todos los delitos, que aquí lo problemático es lo siguiente, o sea, uno es una admisión de que la situación es tan extrema que amerita una medida, yo te diría casi de excepción. O sea, eso es un autogol político si lo quieres ver así. Para mí eso es una de las cosas problemáticas. Dos, que o sea, no hay una conversación sobre qué es lo que quieres prevenir o penalizar o perseguir que motiva esta clase de imposición sobre los usuarios. No hay otra alternativa, ¿verdad? O sea, si son las llamadas, por ejemplo, de extorsión de las cargas, pues oye, hay alternativas que tienen los operadores, ¿verdad? En marcha. Y otra cosa también, que a veces en este tipo de debates queremos ver mucho la experiencia internacional y qué pasa y qué pasa. Bueno, aquí sí hay que ver nuestra experiencia pasada, ¿verdad? De como tú dices, esto ya fue un fracaso desde la parte de implementación hasta la parte de cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué insistir en un diseño que no fue productivo? Mis sospechas de por qué se revive es que hay tal vez ahora la falsa confianza de que estamos más habituados a este ambiente de aplicaciones y que va a ser más fácil llenarlo. Pues probablemente sí, ¿verdad? Si, sobre todo el esquema que te decía, si el IFT, ¿verdad? O si la ley hubiera puesto un artículo expreso que dijera el administrador de este padrón puede obtener datos que ya estén ahí, pues se podría, ¿verdad? Desde la parte de vista técnico, pero no deja de ser un elemento problemático y que nos mete a la conversación. Uno, te diría de seguridad pública y dos, la parte digamos, de ética, pero también de seguridad de esos datos, que sí, tenemos a través de herramientas digitales que hacen más fácil el llenado de estos formatos, pero también estás en una época en donde las vulnerabilidades informáticas guían o dan paso a crisis, ¿verdad?, de invasión de la privacidad o de seguridad incluso de las personas, Sí. mucho más agudas. Y recordar que esto no es, el usuario cómo lo va a ver. Tú probablemente vas a ver vas a llenar un formato o vas a contestar una app
que te dé o tu operador de telefonía o una entidad que, digamos, se contrate en común para recabar esos datos, ¿verdad? Pero estaremos hablando de que sería tal vez muchos sistemas que van hacia uno y ahí pues tienes una huella de vulnerabilidades considerable. Muy, muy. Esa es una de las cosas tocaste un tema de la desconfianza. Yo creo que, ¿te acuerdas estos termómetros que han sacado sobre quiénes desconfían más los mexicanos? Uh-huh. Bueno, pues resulta que en México no tenemos la mejor de las policías, ¿no? Y bueno, ahora viene a mi mente uno de tus paisanos de allá de Nuevo León. Recordarás este hombre que se pensó que estaba en estado de ebriedad porque constantemente repetía, tengo miedo, ¿no? ¿Te acuerdas de este hombre, no? Uh-huh. Después nos dimos cuenta y hasta hubo entrevistas en donde le decían, oiga, señor, que andaba drogado o alcoholizado. No, señores, yo tengo un miedo legítimo porque sé la clase de vigilancia y de cuerpos de seguridad que tenemos. Y en ese momento yo tenía un legítimo miedo de que sin haber causado ningún escándalo y haber incurrido en ningún delito, me pasara algo. Pues con esto, la verdad, al tener, la policía va a tener ahora que indagar de qué teléfono salió un delito de extorsión o de fraude, ¿no? Y si tienes la mala suerte de que previo a esta investigación te hayan robado tu teléfono, el primer presunto culpable, pues va a ser el dueño de ese teléfono. Y recordando también que el tipo de cuerpos de seguridad que tenemos, bueno, pues te da toda la desconfianza porque estás incentivando precisamente a que cuántos casos conocemos en donde llegan y te dicen, oiga, los carros también, otro tema recurrente, ¿no? Oiga, usted compró un carro robado, mira, pero yo ni sabía. Pues sí, pero ese es tu caso, ¿no? Y mientras tú compruebas tu víctima, tienes aquí en México también otra cosa, el sistema de justicia es que la víctima es la primera que debe de demostrar que es inocente y no es al revés, ¿no? Que la autoridad tenga que comprobar que tú eres culpable. No, para ti es lo más importante, es porque tú ya estás dentro de un reclusor, ya te detuvieron, etcétera, porque entonces estás en la indefensión absoluta. Este es uno de los temas que muchos de los usuarios están comentando, ¿no? ¿Qué va a pasar ante estos casos? Yo creo que aquí tocas un tema, o sea, el de la confianza, ese es uno, y otro que es también el cómo actúa, en este caso, el crimen, que es por eso que yo digo, una de las cosas que debe haber sido tocado es un foro más abierto, ¿no? De cómo ocurre el delito, por ejemplo, el hurto de celulares, a qué guía y todo esto, ¿no? La parte conductual. Ahora, sí, en la parte no sé si recuerdas, cuando se estaban haciendo las leyes secundarias de telecomunicaciones, por ahí del 2014, tocábamos mucho el tema de los datos conservados, la geolocalización y las escuchas, ¿verdad? Entonces, aquí una implicación importante, Enrique, es de que al IFT, que ya tiene, el IFT se diseñó como un regulador de competencia económica en radiodifusión y telecomunicación. Pues bueno, con esto de facto se le está agregando una facultad yo diría, vamos a decirlo, que tiene que ver con seguridad pública y justicia. Ahora, ya tocaste un tema muy importante. Recordemos que hace aproximadamente 6 o 7 años decíamos, ok, a ver, la ley para que te intervenga en una línea, creo que tiene, digamos, las salvaguardas están en la Constitución y es más claro el camino. La geolocalización está un poco más abierta, pero también tiene que necesita una autoridad demostrar para acceder a ese tipo de invasión, digamos, de vigilancia. Dejemos de lado invasión. Pero con el tema de los datos conservados, no sé si recuerdas, o sea, no se guarda, digamos, no se guarda un registro de qué le dijo Jesús a Enrique, sino la dirección IP donde está mi teléfono, se comunicó con nuestra dirección, duró tanto, bla, bla. Teníamos que era muy ambiguo quién podía acceder a esos datos.
Y de hecho, si checas las estadísticas creo que el último artículo que hice de esto era como 2016, ya se veía la tendencia que las procuradurías y policías, creo que locales, eran las que estaban queriendo más acceder a datos conservados. Entonces, agregamos con esto otra capa, ¿verdad? De precauciones, ¿quiénes van a querer acceder al padrón de usuarios, ¿verdad? Claro. PANOUT, que ahora no están las salvaguardas bien puestas, ¿verdad? Ahí dice nada más, creo que autoridades de seguridad y impartición de justicia, de acuerdo a las leyes que pero no está la mención específica de, oye, se requiere una orden, ¿verdad? ¿Qué tipo de autoridad? Si estamos hablando de autoridades, por ejemplo, a nivel estado que pueden conducir investigación o una policía local. Entonces, ahí por la parte, como dices, de la confianza está perdón, de la desconfianza, pues sí, está muy abierto la parte de quién puede tener acceso y para qué. Y otra cosa que también es, ¿verdad? Si ya ocurrió una filtración de esos datos, se vendían en 500 pesos el Renault, pues tienes que esperar que vaya a suceder lo mismo, ¿verdad? Incluso la parte recordar, ¿no? Que los ataques informáticos no se da porque el IFT va a dejar un password en un escritorio, ¿verdad? Sino que gente que tenga interés en este tipo de datos, que ya se le está asignando un valor muy importante, ¿verdad? Vas a tener el padrón de toda la telefonía en México, pues los ataques dirigidos son los más peligrosos. Claro. Sí. Y oye, pues entre los consumidores, las bemoles que podemos analizar sobre el impacto negativo que podría tener entre los consumidores son muchos. Esto nada más que acabamos de abordar es solo un tema, ¿no? Aquí viene también otro tema que no es menor, porque estamos hablando de, como tú dices, de endosarle una nueva facultad, una nueva tarea al IFT. Es curioso porque vamos de quererlo desaparecer a estarle sumando más tareas. Pero bueno. Pero fíjate que eso creo que sí tiene una relación con otra, porque ya el IFT, si recuerdas también, ha sido de los organismos que generalmente reducen su presupuesto, ¿verdad? Ellos han Sí, sido muy activos en los... año con año lo ha hecho. Exactamente. Bueno, pues esto por los cálculos que el mismo IFT van a ser 88 millones de pesos anualmente más que van a tener que estar pidiendo. Y recordar que la ley dice que el inicio o lo que tienen que empezar a armar ya es con el presupuesto que tiene asignado. Que tiene ahora. Ajá, entonces, pues esto no sabemos qué ajustes va a tener que hacer el instituto para cumplir con esto que tiene que sacarlo ya. O sea, estamos hablando de que para octubre tienen que estar octubre, noviembre más o menos. Entonces, con el dinero de este ejercicio, tienen que completar una tarea, tienen que iniciar una tarea bastante compleja que ya dijimos que ronda en los alrededor de 90, 100 millones de pesos. 109 millones en el primer año, ¿no? Dicen, y después un nivel de 88 a 90 Más o millones menos. cada año. No, Entonces, no es menor. responsabilidad, digamos, está contrario a la parte de austeridad del gasto, porque se le está pidiendo armar un proyecto que no hay evidencia de que sea muy eficaz, nuestra propia experiencia ha sido muy mala, y que lo tiene que desarrollar con lo que hay y a los ajustes que tengas que hacer. Entonces, pues es una continuación, ¿verdad? Digamos, el impacto a los organismos constitucionalmente autónomos, los OCAS. Autónomos. Y otra cosa que quería mencionar ahorita que estábamos hablando de la desconfianza también es ver que, oye, porque está en la parte de los usuarios, qué delincuente, ¿verdad? Que diga, vamos a caricaturizar el argumento, ¿no? Sí. Voy a cometer un acto delictivo, ¿a poco voy a ir y voy a registrar yo mis datos? O sea, claro, ¿verdad? Coincido de que tal vez alguien que comete un delito y tiene todo, bueno, ok, pero alguien, o sea, de esa amenaza que estamos hablando, ¿no? De crimen a gran escala, ¿qué delincuente va a ir a comprar una línea con su nombre y a ponerle ahí? Ya mencionábamos un análogo con los autos, ¿verdad? ¿Cuál auto estaba a nombre de...? Es más, hay una serie de televisión que vayan a ver, la que se llama The Wire, que es los mafiosos de la serie registraban el auto a nombre de unas abuelitas, ¿verdad? De propiedades. Entonces, ahí también la Sí. parte, no necesitan ni siquiera robarte el celular. Esto es una cuestión de las tarjetas, ¿verdad? Y hablabas de una cosa muy importante, que es o sea, si bien en la ley te dice, oye, no, esta línea es tuya, ¿verdad? Es de la persona que está registrada. Pero mencionan el artículo 20 de la Constitución que habla sobre
la parte por ejemplo, de presunción de inocencia, pero pues dice, tienes que probar tú, tienes que aportar esa prueba. Que es, yo te pondría la parte, que generalmente hablamos de los robos de las SIMs y todo eso. Bueno, ¿qué pasa con el sembrado de alguien que sembra una SIM, ¿verdad? Y que cometa un acto delictivo, ¿no? Es el artículo, ¿verdad? Que están tratando de regular es, te lo regalan, Enrique. O sea, tú haces un pago puntual de tu factura de teléfono y ya te están regalando chips. Entonces, No, realmente no. realmente sí, te decía yo, por eso que hay muchas aristas en las cuales van a impactar con un efecto negativo muy importante sobre el usuario, directamente sobre el usuario. Parecería ser que esta ley va a ser un mayor, va a tener serias consecuencias negativas para nosotros como usuarios, que para los delincuentes que en la calle, por Dios, todos los días hay robos. Por acá tenía yo un vecino que me decía, en este año me han robado 3 veces el celular. Eso nos habla precisamente de ese gran mercado negro que se ha hecho del robo de celulares, esos celulares robados, ¿no? Entonces acá parece ser que me recuerda como un poquito a la película de la Generala, de que cuando se les acaba el parque, ¿recuerdas tú esa escena donde le llegan y le dicen, Generala, se nos acabó el parque, ¿no? Y ella dice, pues miéntenle la madre, ¿no? Que también eso duele. Bueno, acá parecería ser algo parecido de que me robaron el celular, me roban los celulares continuamente. El robo de celulares es enorme. Bueno, pues hagan el padrón, aunque sea, ¿no? Pero hagamos algo, Sí, ¿no? no. Bueno, pues parece ser que es una medida muy similar, ¿no? Que le duela a alguien, pero que sea efectiva para... en este caso, me parece que el usuario va a tener un doble impacto. Sigue siendo víctima de esos hurtos de smartphones continuamente y ahora va a tener, como decíamos, encima la gran preocupación de que además de que te lo roben, que te vinculen con un delito. Exactamente. Eso me parece que, lejos de solucionar la extorsión y el fraude, bueno, pues estás echándole más tierra al pobre usuario, ¿no? Y también estás reduciendo la flexibilidad del derecho que tienes tú de contratarte con tus proveedores. Recordemos que, por ejemplo, hay equipos multisim que son muy versátiles, por ejemplo, para la parte de trabajadores independientes. Entonces, también se está, digamos, haciendo más costoso considerar esos esquemas de contratación. También para los operadores, pues recordar que la parte de dar SIM promocionales pues, era una manera de prueba, ¿verdad? Del servicio, ¿verdad? Es una manera de promover esquemas que traen a tarifas más bajas o un esquema de contratación distinto. Entonces, pues también tiene un impacto en la industria. Y otra cosa también, o sea, el costo de implementación, todavía no sabemos cuánto les va a tomar esto a los operadores, ¿verdad? En conjunto y también el tipo de solución que se diseñe, ¿verdad? Si es cada quien hace su sistema, bueno, pues tenemos un problema de lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Muchos sistemas, puede que sea un esquema más vulnerable, ¿verdad? Más abierto a ataques, pero también no le va a costar lo mismo a un operador que tiene 70 millones de clientes, a un operador que tiene 15,000, ¿verdad? Que a esto nos lleva a la conversación de los operadores móviles virtuales, ¿verdad? Esto también penaliza a los proveedores que están buscando una escala más pequeña y también que están viendo canales digitales más ágiles para contratar. Porque también a veces pensamos, oye, tienes que ir al punto de venta. Yo les digo, no es tanto, ¿verdad? De que voy al punto de venta del MVNO. El MVNO va a desarrollar una aplicación y para que metas tus datos biométricos. Pero la cuestión es, eso tiene un costo, ¿verdad? Y entonces no sabemos si esto va a ser una carga que cada empresa tenga que solventar o vamos a hacer, por ejemplo, un análogo de lo que comentaba de la portabilidad, de un administrador de la base de datos que sea el responsable digamos, captar todos esos datos. Pero para los usuarios yo creo que ahorita lo importante, ¿verdad? Porque también ya dimos creo que estamos en el mismo canal tú y yo, ¿verdad? De que esto es un esquema bastante preocupante, ¿verdad? Y cuestionable desde la parte ética. ¿Y qué vamos a hacer los usuarios? ¿Verdad? Que eso es la parte importante. Bueno, yo creo que uno es prestan atención a si esto se convierte en un mandato, ¿verdad? Si en las elecciones hay un cambio en la configuración
de la Cámara de Diputados, ver si esto se convierte en un tema que pueda, digamos, la contra a este cambio, ¿verdad? La derogación de esto, que pueda ser un mandato de los siguientes congresistas que llegan ahora a la Cámara de Diputados. Senadores se queda igual, pero recordar que también fue una votación muy en la rayita, la Cámara de Diputados. 10, creo que senadores de Morena se abstuvieron de votar. Entonces eso te dice que hay una oportunidad de que esto, por la vía del Congreso, pueda ser revertida. Y otra cosa también, ¿verdad?, que hay que prestar atención, ya mencionamos la Constitución varias veces, pues ver si va a salir alguna medida de inconstitucionalidad o si hay un formato, ¿verdad?, de amparo colectivo que se pueda utilizar, porque pues sí, el usuario, yo creo que lo importante desde la industria es decirle, hay una parte de cumplimiento que vas a tener que vamos a empezar a ver, pero también ojalá haya una defensa, ¿verdad?, de un recurso, ¿verdad?, de revisar esta iniciativa y que resulte, pues, en su derogación, que creo que estoy pensando tal vez muy optimista, pero al menos una protección, que tú puedas tener un recurso colectivo, ¿verdad? Claro, claro. Por ahí también se habla de que el INE es uno también de lo que decíamos al inicio de esta plática también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son dos entidades que podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Lo cual esperamos todos. ¿Esto por qué? Porque la verdad es que no hubo por parte del Poder Legislativo una explicación contundente que nos infundiera confianza de que estemos ante una iniciativa que sabemos que va a ser eficiente para combatir un delito que además es una de las cosas que más está agraviando al consumidor. Lo que decíamos, todos los días hay reportes de hurto de smartphones, ¿no? Hoy la medallita, la esclava, el anillo ya dejaron de ser interesantes y el delincuente llega y expresamente te pide, dame tu celular. Eso habla de cómo están capitalizando precisamente este delito y en favor de la delincuencia. Entonces, pues sí, estamos creo que todos a la espera de que surjan estas últimas alternativas que nos establece precisamente la ley para evitar que esto llegue a lo que hoy hemos estado platicando, a solo una parte de todos estos problemas que ya anticipamos y que se dieron. El Renault, que fue un fracaso, vio como a raíz de esa iniciativa el incremento del robo de celular fue en aumento. Claro. Pues, Jesús, te agradecemos mucho el que hayamos tenido esta plática. Nos quedamos con que, como decía yo al principio de esta plática, yo me quedo con ver quién va a ser el valiente, el primero que diga, yo voy y entrego toda esta información tan sensible y lo voy a dejar en manos de una empresa que no sé cómo me los va a guardar y cómo me los va a transferir al regulador y cómo ese regulador los va a tener a buen resguardo, etcétera, etcétera, etcétera. Sería que vamos a ver quiénes son los primeros que meten una acción de inconstitucionalidad. Es una parte seria. Y la parte menos seria es, vamos a ver quién es el primero en registrar al presidente López Obrador. Claro que sí. Pues bueno, amigos, amigas, ha sido un gusto tenerlos en esta emisión. Nos despedimos y los esperamos en la próxima. Muy buenas tardes.